Programación de semáforos aislados. ¿Cuándo utilizar un semáforo? Hay criterios generales para decidir cuándo usar una u otra forma de regular una intersección. En el caso de los semáforos se han recopilado algunos requisitos basados en la experiencia para instalarlos. Estos requisitos están en el Manual of Uniform Traffic Control Devices de Estados Unidos. El manual puede consultarse en este link. El Manual de Señalización de Tránsito de Chile es copia del manual gringo. Los requisitos se pueden separar en dos categorías, por magnitud de flujo y por dos criterios. Por magnitud del flujo los criterios son: flujo vehicular mínimo. Si el flujo que viene por la vía principal es de 500 a 600 vehículos por hora en ambos sentidos, y por la vía secundaria llegan 150 a 200 vehículos por hora por el acceso con más flujo, entonces se justificará el semáforo. Interrupción del tráfico. Consiste en dejar pasar a los vehículos de la vía secundaria si hay mucho flujo por la vía principal. Los requisitos son los indicados aquí. En este caso, el semáforo debe ser activado por el flujo de la vía secundaria mediante sensores en el pavimento. Flujo peatonal mínimo. Se usa para que los peatones puedan cruzar. Si hay más de 150 peatones por hora que quieren cruzar, se instalará un semáforo si circulan más de 600 vehículos por hora en ambos sentidos, si no hay refugio central, o 1000 si lo hay. Este debe ser un semáforo actuado por peatones, es decir, con botonera. Los otros criterios son: circulación progresiva. Es cuando se quiere que los vehículos circulen en grupo para coordinar los semáforos de una avenida y estos están separados a más de 300 metros uno del otro. Por accidentes. Sí y solo si otras medidas no han podido reducir los accidentes. Entonces, si ha habido más de 5 accidentes con heridos en los últimos 12 meses, se puede instalar un semáforo. Esto va unido a que los flujos mínimos se cumplan en al menos un 80% y que el semáforo no afecte la circulación progresiva. Combinación de requisitos. Son los casos en que ninguno de los requisitos anteriores se cumple totalmente, pero dos o más se cumplen en un 80%, y si la velocidad es mayor que 60 km por hora, el flujo mínimo e interrupción de tráfico se cumplen en un 70%. Por ejemplo, en el caso de flujo mínimo, si llegan 420 y 140 vehículos por la vía principal y secundaria respectivamente. En resumen, combinaciones de los criterios de flujo mínimo e interrupción del tráfico se muestran en estas tablas. A modo de ejemplo, se destacan los casos de un cruce urbano de 2 pistas por sentidos en cada calle. Notar que en el caso rural los criterios para poner un semáforo disminuyen a un 70%. En esta figura, la curva verde muestra la descarga de una cola de vehículos desde un acceso a una intersección semaforizada. El eje X muestra el tiempo y el eje Y la variación del flujo durante el tiempo de ciclo C del semáforo. Como se ve en la banda de colores superior, C es la suma de los tiempos de verde, amarillo y rojo del acceso. La banda inferior muestra el amarillo, rojo y verde del otro acceso. Cuando se da la verde, los vehículos no parten instantáneamente, sino que el flujo aumenta progresivamente hasta alcanzar la tasa máxima de descarga de la cola, denominada flujo de saturación. Cuando aparece el amarillo, los vehículos tampoco se detienen instantáneamente, sino que algunos siguen pasando durante el amarillo y unos pocos durante el rojo, hasta que la descarga finaliza. Esta curva es llamada curva de flujo real porque representa el comportamiento real. Como no se conocen las funciones que representan las transiciones iniciales y finales de la curva de flujo real, este comportamiento se aproxima por la curva roja,
llamada curva de flujo efectivo. Ambas curvas tienen bajo sí el mismo área. Para hacer esta aproximación se definen las variables lambda1, llamada pérdida inicial, y lambda2, denominada ganancia final o ganancia del amarillo. Así, la curva de flujo efectivo tiene un alto S y un ancho V sub E, llamado verde efectivo. Las otras variables las definiremos más adelante. Etapas de programación. Las etapas o pasos para programar un semáforo son 4. Primero, el diseño de fases. Una fase es un conjunto de movimientos que tienen verde y que no tienen conflictos entre sí. Para ello hay que identificar los movimientos y determinar la cantidad de secuencia de fases. Un movimiento se determina por 3 criterios. Si hay una maniobra que tiene verde exclusivo, por ejemplo un viraje a la izquierda. Cuando una cola usa más de una pista y todas las pistas tienen un verde común. Y si es un cruce peatonal importante. Para determinar la cantidad y secuencia de fases, se trata de maximizar la capacidad de la intersección, pero minimizando los conflictos o su intensidad. El paso 2 es calcular los tiempos de entreverde, la variable I mayúscula de la figura anterior. I mayúscula es un tiempo que permite que la intersección esté despejada antes de dar paso a la fase siguiente. Consiste en calcular, primero, los tiempos de amarillo y todo rojo, RR en la figura anterior. Segundo, los tiempos perdidos por fase, durante el cual un movimiento podría entrar a la intersección, pero no lo hace. Y tercero, calcular los tiempos de verde mínimo para los peatones. El paso 3 consiste en calcular el tiempo de ciclo, que es cuánto dura una secuencia de fases. Por ejemplo, si hay 3 fases, desde que se inicia la fase 1 hasta que termina la fase 3, o se inicia la fase 1 de nuevo. También equivale a la suma de los tiempos de verde, amarillo y rojo de cualquiera de las ramas del cruce. Para esto hay que identificar el movimiento crítico de cada fase, que es aquel que requiere mayor tiempo de verde. 2. Calcular los tiempos de ciclo según nuestro objetivo. Es decir, el ciclo mínimo, que asegura que ningún movimiento esté sobresaturado, el ciclo óptimo, que minimiza las demoras en la intersección, y el ciclo práctico, que permite que todo movimiento tenga un grado de saturación menor al 90%, es decir, que no supere su grado de saturación práctico. Finalmente, el tiempo de ciclo se debe repartir en cada una de las fases. Esto implica calcular el verde de cada fase, asegurando que cada una tenga el mismo grado de saturación. Esto se denomina principio de equisaturación. Con esto se puede calcular el índice de rendimiento, es decir, cuántos son las demoras, detenciones y otros impactos producto del funcionamiento del semáforo. En esta figura vemos cómo se comporta una de las componentes del índice de rendimiento, la demora promedio, con respecto al tiempo de ciclo. La curva de la demora con respecto al ciclo tiene la forma mostrada, lo que implica que si el ciclo está entre 0,75 y 1,5 veces el ciclo óptimo C sub 0, la demora mínima no aumenta más allá del 20%. Por lo tanto, si se usa el ciclo práctico, en vez del ciclo óptimo C sub C, no pasa nada dramático con el valor de la demora. Obsérvese que usar el ciclo mínimo Cmin produce una demora muy grande. Esto se debe a que los principales movimientos están a capacidad, es decir, X es igual a 1. Índice de rendimiento.
El índice de rendimiento P es una suma ponderada de las demoras y detenciones de cada movimiento I en la intersección. Se mide en pesos por hora. D sub I es la magnitud de la demora del movimiento I durante cada hora de funcionamiento del semáforo. Esto se llama tasa de demora. H sub I es el número de detenciones del movimiento I en cada una de esas horas. Se denomina tasa de detención. Los W y K son ponderadores que determinan el tiempo perdido por los ocupantes del vehículo y el consumo de combustible. Cada uno de estos impactos es multiplicado por sus valores sociales, esto es, cuánto le cuesta a la sociedad una hora de una persona y un litro de combustible. No es lo mismo que los precios de mercado. Y eso es todo. Muchas gracias.